Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre, agradecidos primeramente con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder estar aquí reunidos a través de este medio una vez más. Le damos gracias a nuestro Señor, gracias a ustedes que están del otro lado conectándose para poder recibir este estudio, esta palabra del Señor en este día. Gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que esto sea posible, y como siempre le agradecemos a todos aquellos que permiten que la palabra del Señor entre a sus hogares a través de este medio. Una vez más estamos aquí. Vamos a comenzar como lo hacemos normalmente. Vamos a leer un salmo para dar comienzo en este día. Y vamos a leer el Salmo número 8 en el día de hoy. Salmo número 8, el cual dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén, mis hermanos, y así es como la palabra del Señor describe a nuestro Dios todopoderoso, y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de tener este libro sagrado en el cual podemos encontrar tantas riquezas, tantas enseñanzas para nosotros, y como siempre los invitamos para que no pierdamos la oportunidad de estudiar su palabra, en el momento que tengamos el tiempo poder estudiar su palabra y meditar en ella, y el Señor nos mostrará su voluntad, y a través de eso podremos conocerlo de una mejor manera. Como siempre, vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que a través de este estudio que tenemos en este día el Señor pueda hablarnos una vez más. Y sabemos que eh, el, el- sabemos que el tiempo que invertimos en el Señor no es un tiempo perdido, no es un tiempo en vano. Así que así, con un corazón dispuesto, hemos venido hoy a buscar de Él, y vamos a pedirle que sea su Santo Espíritu quien en esta noche dirija nuestros pasos y nos toque para que podamos recibir esa enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor, tu gran misericordia y tu poder, Padre. Gracias, Señor, por tus maravillas. Y gracias, Padre, por todo lo que has hecho con nuestras vidas, por darnos esta oportunidad de estar reunidos una vez más a través de este medio para poder llevar adelante, Señor, este estudio bíblico. Ponemos tu palabra, esta palabra, Señor, en tus manos, para que a través de ella, Señor, tú llenes nuestra vida, Señor, nos enriquezca, Padre. Gracias te damos, Señor, por este lugar que tú nos has dado, Señor, donde nos podemos reunir, Padre. Gracias te damos, Señor, por el ministerio. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú haces en este lugar, Señor, y te agradecemos, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos diste de recibir tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu una vez más, Señor, toque nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y permítanos recibir esa enseñanza, esa palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú puedas obrar, Señor, a través de ella, Señor, y puedas edificar nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. Ponemos todo esto en tus manos. Bendícelo, Señor. La gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Una vez más estamos aquí, como dije, reunidos para este nuevo estudio bíblico, y como siempre le agradecemos al Señor que nos da la oportunidad. Vamos a ir hoy al libro Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer un poquito ahí sobre la historia de Elías, el profeta. Hoy vamos a estudiar un poquito de eso y ver lo que el Señor hizo a través de este profeta que envió en este tiempo para que hablara su palabra, para que hiciera volver a ese pueblo de Israel que se había apartado, se había desviado detrás de otros dioses, y vamos a ver cómo el Señor lo envía y lo prepara para su obra. Eh, Vamos a ver quizás los distintos momentos difíciles que pasó el profeta por predicar la palabra del Señor, y eso no debe demostrar a nosotros
que cuando estamos entregados al Señor, el Señor nos preparará de acuerdo a su manera, a su voluntad, y nos enviará de la forma que Él desee, y muchas veces quizás no nos va a gustar, muchas veces quizás no nos vamos a sentir cómodos, pero que es bueno que podamos obedecerle a nuestro Señor, más allá de que sea lo que nosotros quieramos hacer o no. El Señor nos ha puesto en este lugar con un propósito, y es a través de estos estudios como podemos entender y comprender un poquito más la voluntad del Señor. Como todos sabemos, el profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia, y Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue valiente y decidido, y otras veces temeroso y vacilante. Alternadamente él demostró victoria y derrota. Después de eso, la recuperación. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Amén. Elías, un profeta de Dios cuyo nombre significa Dios, mi Dios es el Señor, vino desde Tisbita, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que lo encontramos es en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, 1, el cual vamos a leer. Capítulo 17, versículo 1, Primera de Reyes dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Esta es la primera parte del capítulo 17, en el cual vemos, nos habla un poquito de Elías y a lo que Dios lo había mandado hacer. Entonces, vemos cómo Elías, vamos a ver después más adelante, aparece para desafiar a un malvado rey Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre la tierra como consecuencia de la maldad de Acab, y eso lo vimos ahí en Primera de Reyes 17, 1 al 7. Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo Querit, donde es alimentado por los cuervos, en la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra. Y Elías se encuentra con una viuda después, más adelante, en un país vecino, y a través de su obediencia a la petición de Dios, Dios provee suficiente comida para Elías, la mujer y su hijo. Milagrosamente la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. También lo usó Dios para resucitar al hijo de la misma viuda que lo había alimentado. Primera de Reyes 17, 8 al 24, dice el número 8, dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: Así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que vuelva, que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre y le dijo: Elías, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Entonces, aquí ya podemos ver cosas bastante interesantes en esta primera parte de este versículo, de este capítulo, perdón, donde vemos cómo Dios envía a Elías y vemos la forma en que el mismo Elías tiene que padecer, tiene que luchar para poder vivir, más allá de que Elías era un profeta enviado por Dios. Muchas veces pensamos que por ser un profeta enviado de Dios o por ser una persona que Dios ha enviado a predicar su palabra o a hacer ciertas cosas, esas personas corren con ciertas ventajas o comodidades, pero a través de esta lectura nos damos cuenta que no es así. Muchas veces cuando decidimos servirle al Señor, muchas veces nos va a poner en lugares cómodos y muchas veces nos va a poner en lugares que no van a ser tan cómodos, en lugares en los cuales vamos a ser desafiados, como fue desafiado el mismo Elías, el cual tuvo que esconderse en una cueva, en un arroyo, a esperar que los cuervos le trajeran comida en la mañana y le trajeran comida en la tarde, y tomando el agua del arroyo. Y este era un profeta que Dios había escogido y había preparado para enviarlo a una misión bastante fuerte, podemos decir, bastante riesgosa. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más sobre los riesgos que Elías estaba corriendo. Pero como dije anteriormente, más allá de que Elías pasó por situaciones adversas, muchas veces se puso triste, muchas veces pasó momentos en los cuales se sintió quizás un poco solo, se sintió un poco abandonado y perseguido, como vamos a ver a través de su historia. Él siempre se mantuvo firme a lo que Dios lo había enviado, y más allá de que corrió cierto peligro, siempre tuvo la protección de Dios. Entonces, cuando Dios nos envía, nunca sabemos de la forma en que Dios va a trabajar, nunca sabemos de la forma en que Dios nos va a alimentar, nunca sabemos de la forma en que Dios va a proveer nuestras necesidades, pero debemos de estar algo bien seguro de que Dios va a proveer para nuestras necesidades, así como proveyó aquí para su profeta, para ese profeta Elías. Vemos cómo el profeta es enviado a una casa donde no había alimentos, donde una mujer estaba por hacer su última comida para esperar la muerte junto a su hijo. Y a través de la obediencia de esta mujer también vemos cómo Dios provee para ese tiempo de sequía, ese tiempo de dificultades. Debemos de ponernos, como el pastor muchas veces dice, ponernos en ese lugar, en ese tiempo, y saber que en ese tiempo una sequía traía mucha hambre, mucha pobreza a la tierra. No es como hoy en día, que hay ciertas cosas con las cuales se puede regar los cultivos, se puede obtener agua. En esos tiempos no había y era difícil la vida, y aquí estaban pasando por un tiempo muy difícil en el cual Dios estaba desafiando a este rey Acab para mostrarle de que los dioses a los cuales se confiaba, el Dios de la fertilidad y el Dios de la lluvia, no tenían poder delante de Dios, y por eso es que envía a Elías a predecirle anunciar esta sequía
a este rey y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede después. Podemos entender que la lección para el creyente es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos, estaremos abiertos a su voluntad y cuando estamos en la voluntad de Dios, Él satisface todas nuestras necesidades y su misericordia para nosotros nunca se agota. Amén. Eso es lo que podemos tomar de esta primera parte, como dije anteriormente. Luego vemos cómo Dios envía a Elías a que se presente al rey Acab. Aquí ya comenzamos el capítulo número 18, en el cual vamos a leer la primera parte, en el cual dice, pasado muchos días, Primera Reyes 18, 1 dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomos. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab a no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Amén. Entonces aquí vemos cómo se presenta Dios envía a Elías para que se presente al rey de acá para anunciarle que la sequía va a terminar. Y como vemos, se encuentra con el mayordomo de Abdías, el cual no se siente confiado en ir a Abdías a decirle que aquí está el profeta Elías, al cual había buscado este rey por tanto tiempo para darle muerte seguramente por lo que había, por lo que había hecho, la forma en que había hablado de parte de Dios. Y en ese tiempo esos profetas eran todos perseguidos, muchos muertos. Entonces este amo no quería correr el riesgo de ir a avisarle a su rey que había encontrado a Elías y luego no encontrarlo y fuera él el que muriera. Entonces, luego que Elías se presenta a Acab, comienza una historia, podemos decir, bastante importante, una historia bastante conocida, en la cual el profeta Elías desafía a los profetas del rey Acab. Entonces, dice en el número 18, y él respondió, el número 17 dice, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa en Jezabel. Amén. Entonces, aquí comienza esta historia que bastante la conocemos. Hay canciones que hablan de esta historia y que cuentan la historia del profeta Elías, pero nos podemos imaginar aquí un poquito
qué fue lo que sucedió en ese tiempo y cómo el rey es desafiado por un profeta de Dios. Debemos de imaginarnos el poder que tenía un rey en ese momento frente a un profeta de Dios, un rey poderoso en el cual tenía autoridad para hacer lo que él quisiera y más allá de que él lo andaba buscando a Elías, podemos imaginarnos distintas cosas y distintos momentos de lo que había sucedido en este encuentro, pero vemos cómo Elías estaba con la protección de Dios y no iba a permitir que nada malo le sucediera. Entonces nos podemos imaginar que la caravana real se desplaza lentamente por el camino. Adelante van los soldados a caballo, detrás de ellos vienen los soldados de la guardia personal del rey, custodian la carroza real llevada por caballos. En la retaguardia y a los lados del carruaje le sigue otro grupo de caballería. Detente, dice una voz dentro del carruaje real. La orden es impartida por Acab, el rey de Israel. Alto, grita el capitán de cabalga al lado del carro. La caravana se detiene junto al camino. Hay un hombre vestido con ropas de profeta. Desde el carruaje asoma el rostro de Acab, es el rey de Israel, en sus labios. Seguramente hay una sonrisa burlona, pero sus ojos se mueven agitadamente, como si tratara de evitar la mirada del profeta. Su vestimenta denota su posición y riquezas. ¿Eres tú el que ha trastornado a Israel?, pregunta el rey. En su reino, este delito se castiga severamente. Pero el varón de Dios invierte la acusación y la dirige al rey sin ningún temor. Yo no he trastornado a la casa de Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. El rey empalidece, seguramente va a dar la orden para que arresten al profeta, pero antes de que lo haga, la voz fuerte, terminante y poderosa de Elías se hace oír. Manda que se reúna conmigo en el monte Carmelo todo Israel. ¿Para qué?, pregunta el rey de Israel. Yo los desafío, dice el profeta de Dios con voz fuerte. Manda que se reúnen conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. El rey mira a su alrededor, allí están los soldados escuchando con atención. Se ha declarado un desafío entre dos hombres. Uno es poderoso y con muchas riquezas, el otro es un héroe de la fe. Los soldados que acompañan al rey seguramente habían escuchado la historia de la viuda de Sarepta, posiblemente habían oído acerca del milagro de la multiplicación de la harina y el aceite, y algunos quizás han oído algo más extraordinario aún. Por medio de Elías, el Dios de Israel había resucitado al hijo de esa viuda. El rostro de Acab enrojece de ira y de vergüenza. Ha sido acusado delante de su séquito de haber dejado a Jehová y de haber seguido a los Baales. El rey está deseoso de eliminar a este hombre que lo enfrenta. Adelante, grita el rey. La caravana se pone de nuevo en movimiento, el profeta de Dios se aleja por un sendero desierto. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los profetas de Acab llegan a un lugar en solemnes procesiones, lucen vestidos de colores brillantes, mientras desfilan se escucha el sonido de los tambores que se usan en los sacrificios de Moloc. El monte se va llenando de dignatarios religiosos, se ubican en una de las laderas del monte. Son 450 profetas de Baal, ahora les toca el turno a los de Acera. Estos tienen también ropajes muy vistosos. Se disponen en orden, en posición diametralmente opuesta a los sacerdotes de Baal. Qué espectáculo pintoresco. Allí está el rey con su séquito y su corte. Hay 450 sacerdotes de Baal de un lado y 400 profetas de Acera del otro lado. Allí está lo mejor de la vida religiosa de Israel. Ellos son los líderes religiosos patrocinados por la reina Jezabel y su esposo, el rey Acab. Ahora Elías se dirige al pueblo en un discurso muy breve. Observemos con atención lo que se relata en el versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y su voz penetrante y fuerte se escucha. Primera de Reyes 18:21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Como vemos, a su palabra le sigue un profundo silencio. El hombre de Dios sencillamente
Está desafiando al pueblo a tomar una decisión: seguir al Señor o seguir a Baal. De los dioses falsos hay 850 profetas. Del Dios verdadero, solo uno se ha levantado. Sabemos que en ese tiempo había otros profetas del Señor, pero por alguna razón no se habían manifestado. El pueblo responde con el silencio, que es la respuesta de los culpables. Los ancianos bajan su cabeza. Muchos de ellos saben que Elías tiene razón, que el Señor debe de ser seguido. Otros demuestran indiferencia, piensan para sí: ¿hasta cuándo nos va a importunar este fanático con su prédica? Pero Elías no ha terminado, y una vez más se escucha su voz atronadora y firme. Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora vienen los detalles del desafío. Denos pues 2 toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé al otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego, invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Los profetas de Baal se miran unos a otros. El jefe de los idólatras dice: acepto el desafío. Los 450 profetas gritan al mismo tiempo: Baal, 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 sí, el Señor no. Minutos después, llega un clamor del otro lado. Los siervos de Asera aceptan el desafío. Asera sí, el Dios de Elías no. Al desafío de Elías, el pueblo responde: bien dicho. Obviamente todo parece que va a ser muy fácil. Ellos están absolutamente convencidos de que Baal y Asera son reales y que les van a responder. Baal le ha sido fiel en muchas ocasiones y, por supuesto, descender con fuego sobre la leña no puede ser nada fácil para Asera, la reina del mar y madre de Baal. El mensaje de Elías fue corto, pero tan contundente que algunos de entre la multitud empiezan a pensar que Elías no es ni un loco ni un fanático. Y si Elías estuviera en lo cierto, se preguntan dudando. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal. Hay una gran expectativa, se percibe una gran tensión, se hace un profundo silencio y el jefe de los sacerdotes de Baal se acerca para hacer su plegaria. Cuando llega al lugar de la oración, seguramente hace un discurso explicándole a Baal la situación. Es que en esa oración a Baal ha sido toda una pieza oratoria, pero no sucede nada, su Dios no responde. Ahora le toca al sacerdote principal de Asera. Su oración es muy similar a la del sacerdote de Baal. Ora y ora, y cuando termina hay una prolongada y fuerte ovación de los 450 de Baal y de los 400 de Asera. Todos extienden sus manos al cielo y le hacen señas a Asera en dirección hacia donde está colocado el sacrificio, pero no sucede nada. Asera tampoco responde. La multitud del pueblo de Israel empieza a cruzarse miradas inquisitorias. Los sacerdotes paganos comienzan a orar simultáneamente en grupos cada vez mayores. Son 850 sacerdotes que claman a Baal y a Asera, pero no hay respuesta. Algunos del pueblo de Israel empiezan a llorar, se dan cuenta de que Baal es impotente. Ellos saben que Dios consumió a Sodoma y Gomorra con fuego que cayó del cielo. Tampoco ignoran que Dios se le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Además, han aprendido que Dios guió a Israel durante las noches en el desierto por medio de una columna de fuego. ¿Amén? Las horas pasan y no sucede nada. Los sacerdotes empiezan a bailar para alabar a Baal. Baal, respóndenos, gritan con todas sus fuerzas, pero no hay respuesta. La situación se está poniendo realmente caótica. Los sacerdotes han extraído de sus vestiduras los cuchillos ceremoniales y se hacen cortes en el cuerpo. La sangre empieza a chorrear, primero sobre sus ropas y luego en el suelo. Gritan más y más fuerte, danzan más y más rápido. Algunos de ellos caen exhaustos al suelo, pero se levantan y siguen gritando, danzando y sangrando. Entre la multitud de Israel, cada vez hay más personas que se preguntan, ¿por qué Baal no responde? El profeta Elías, a quien normalmente asociamos con austeridad y seriedad de palabra, está de buen humor. El espectáculo brutal, triste y dramático lo divierte. El versículo 27 nos relata que se burlaba de ellos, diciendo:
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Pasan las horas y los cuerpos de aquellos que caen exhaustos se van amontonando en el suelo. Dios no permitió que Satanás usara ninguna artimaña y provocara algo de lo cual los profetas de Baal pudieran jactarse, como si fuera debido al poder de su Dios. Dios utiliza su poder restrictivo y no hay respuesta de Baal. El espectáculo es grotesco, los hombres están desesperados, saltando aquí y allá con gritos y clamores brutales a un Dios que no puede responder. Es muy difícil para nosotros imaginar lo que está sucediendo. Cada vez son más las personas del pueblo de Israel que se han convencido que Baal no existe. ¿Podrá el Dios de Elías hacer algo distinto? Amén. Si van mirando, el relato está también en el versículo 18. Estoy como comentándolo un poquito diferente, pero aquellos que quieran leerlo en la Biblia, no lo leí porque quizás no nos iba a dar el tiempo, lo pueden leer y esto que estoy haciendo aquí es relatándolo un poquito diferente, quizás para podernos imaginar de una mejor manera lo que está sucediendo en este desafío, podemos decir, que el profeta Elías le imparte o le impone al rey Acab para demostrar quién es el verdadero Dios. Y como vamos a darnos cuenta, esto no fue solo una idea del profeta Elías, sino que fue algo que Dios lo envió a hacer de la forma en que él lo hizo. O sea, Elías nunca se apartó del mandato de Dios y fue haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Reyes 18:29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Aterrorizados los profetas de Baal y Acera miran al sol que se va acercando al punto más alto del cielo. ¿Responderá su Dios? Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él, luego él preparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Aunque el reino estaba dividido, a los ojos del Señor seguían estando las 12 tribus en unidad. Hasta aquí, todo parece muy similar a lo que los profetas hicieron, por supuesto. No hay ostentación religiosa ni vestiduras extravagantes, tampoco hay danza ni alaridos. Elías no se hace cortes en su cuerpo. Los israelitas comienzan a observar con atención. ¿Qué está haciendo Elías con esa pala? El profeta de Dios comienza a cavar una zanja alrededor del altar. El holocausto ya ha sido puesto en el lugar del sacrificio con la leña debajo. Ahora Elías ordena que se llenen 4 cántaros de agua y se derramen sobre el holocausto y la leña. Algunos se dicen unos a otros, ¿Elías ha enloquecido? ¿Cómo va a prender fuego si le echa agua a la leña? Amén. Cualquiera sabe que la leña mojada no arde, pero para sorpresa de los concurrentes, luego que los cántaros han sido derramados, Elías ordena que se eche agua otra vez. Ya han caído 8 cántaros, todo está mojado, pero el profeta de Dios dice que se eche agua una vez más sobre el holocausto y la leña. En el altar había una piedra por cada tribu de Israel, también se vació un cántaro de agua por cada tribu. La leña está toda empapada. El agua corre por la zanja que rodea el altar, el suelo ya no puede absorber más agua. Entonces cuando llegó la hora de presentar la ofrenda se acercó el profeta Elías. Ha esperado el momento oportuno, todos lo están mirando. La atención de los cientos de los profetas agotados, ensangrentados y fracasados se nota en el ambiente. Todos están pendientes de cada movimiento que el profeta de Dios hace. Leemos la oración de Elías en los versículos 36 y 37 del capítulo 18. Es corta y sencilla. Se puede expresar en menos de un minuto. Versículo número 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Debemos de notar cómo Elías se dirige al Dios de Abraham, el hombre de la fe. Luego menciona al Dios de Isaac, el hombre nacido por la promesa cuando éste parecía imposible, y también habla del Dios de Jacob, el hombre engañador, a quien Dios en su misericordia eligió para mostrar su gracia y bondad. Como podemos observar, Elías no pide un milagro para deslumbrar al público con sus habilidades mágicas. Lo hace para demostrar que el Señor es el Dios de Israel y para que el pueblo retorne a Dios. Aprendemos por esta oración que todo lo que Elías hace fue ordenado por Dios, aún en los mínimos detalles. Por tu palabra he hecho todas estas cosas, dice Elías. Entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. El texto nos muestra que no solo fue consumido el sacrificio, sino que a causa de la altísima temperatura, también las piedras y el polvo de la tierra fueron consumidos. Qué escena tan solemne podemos imaginarnos. La reacción del pueblo de Israel fue inmediata. Todos se postran sobre su rostro y dicen: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. El versículo 40 relata que los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Gisón y allí los degolló. Amén. Los profetas de Baal, agotados físicamente luego de las horas de saltar, gritar, danzar y herirse el cuerpo con lancetas, no pueden resistirse a los hijos de Israel que obedecen el mandato de Elías. El juicio de Dios sobre estos profetas diabólicos fue severo, pero sabemos que el Señor es justo. Estas religiones paganas tenían ceremonias repugnantes, como por ejemplo el sacrificio de niños que eran arrojados vivos a la hoguera como ofrenda a sus dioses. El único modo de evitar la propagación de estas prácticas terribles era ejerciendo el castigo capital. Elías ahora le anuncia al rey que la gran sequía ha terminado y que Dios va a enviar la lluvia que tanto necesitaban. Al final del día, Elías está agotado, sabe que su Dios ha oído su oración, ha aprendido que Dios es fuego consumidor. Amén. Esta historia nos muestra qué necesidad tenemos hoy en día de personas como Elías, con convicción, con coraje y fidelidad a Dios, en estos tiempos de superficialidad espiritual. Amén. Por eso le decía anteriormente que debemos de ver la forma en que Dios protegió a Elías y proveyó para sus necesidades básicas, podemos decir. Hoy en día perdemos mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas innecesarias para nuestras vidas. Hoy en día muchas veces cambiamos nuestro tiempo de estar con Dios para volcarlo a otras cosas que nos traen otro tipo de placer, buscando otras comodidades, buscando cosas que muchas veces son innecesarias. Y aquí Dios nos muestra que Él había enviado, como dije, a este profeta Elías a un lugar peligroso. Solo debemos de imaginarnos cómo este profeta se presentó a este rey, se presentó delante de él, se enfrentó a este rey con autoridad, sabiendo que cualquier cosa que él hiciera podía ser apresado por el rey y el rey podría haberle dado muerte en cualquier momento. Sabemos la historia de cómo muchos otros profetas de Dios o personas de Dios tristemente fueron muertos de forma cruel, porque esa era la voluntad de Dios en ese tiempo, pero en este momento no era la voluntad de Dios de que Elías pereciera. Y más allá del riesgo, el peligro que él corría, siempre se mantuvo fuerte y siempre puso a Dios primeramente en su lugar. Como podemos ver, aquellos que tengan un tiempito y le interese y lean un poquito más sobre esta historia de qué es lo que estaba sucediendo. El pueblo de Dios, si vamos un poco más atrás, comenzó pidiéndole a Dios que pusiera un rey como tenían las otras naciones, y Dios no quería hacerlo porque sabía lo que iba a suceder, pero Dios les provee un rey, y así es como los reyes van apartando al pueblo de Israel de Dios, imponiendo creencias, imponiendo
costumbres en las cuales ellos adoraban a otros dioses falsos. Pero en esta historia Dios le deja bien claro, primeramente, al pueblo de Israel, a su pueblo, ese pueblo que se había apartado, que lo había abandonado, que se había ido detrás de otros dioses. Y también le muestra al rey Acab, este rey poderoso, el cual se había casado con Jezabel y a través de esa unión se había desviado de Dios, habían derribado todos los altares de Dios y estaban adorando a otros dioses. Y en esta historia Dios le muestra que Él es el verdadero Dios. Quizás Acab conocía quién era Dios, pero se había desviado, se había apartado de Dios y se había ido tras otros dioses, dejando al Dios verdadero. Y cuando leemos la palabra del Señor, Él les había hablado cuando le entregó la tierra prometida de las consecuencias que tendrían de aquellos que lo abandonaran, aquellos que se mantuvieran fieles, que se mantuvieran con Él, serían prosperados, tendrían riquezas, tierras, tendrían paz, pero aquellos que se desviaran, Dios iba a ser muy duro. Y así fue en este momento en el cual permite que el profeta Elías mate a estos 850 profetas de estos falsos dioses y tratando de poder erradicar de esa forma al dios de Baal y Acera, poderlos erradicar y que pudieran entender que eso eran solo dioses falsos que quizás suplían necesidades momentáneas, quizás muchas veces estos dioses les contestó sus oraciones, pero aquí cuando Elías los desafió, esos dioses no pudieron contestar la oración de ellas y vemos cómo Dios le muestra, como dije anteriormente, a través de esta escena, le muestra su poder y le muestra también las consecuencias de aquellos que se aparten de su voluntad. Después de esta gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Primera de Reyes 18:41 relata esto, donde dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Entonces, aquí relata la parte donde Dios hace llover nuevamente, es, como dije anteriormente, esa lluvia tan necesaria para esos tiempos, también la lluvia es necesaria para estos tiempos, pero como dije, Dios le ha dado sabiduría al hombre en el cual puede suplir ciertas necesidades de riegos y cosas en las cuales una sequía quizás no nos afectaría tanto en estos tiempos, pero en aquellos tiempos era terrible, en la cual moría mucha gente. Entonces, después de esto, y sin embargo, y a pesar de la victoria, Elías entró en un periodo de una fe incierta y depresión. Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios, y en vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto, donde oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, Dios proveyó comida, bebida y descanso a Elías. Posteriormente, Elías realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí, Elías se escondió en una cueva, sintiendo lástima de sí mismo, e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego, un silbido apacible y delicado en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones
de lo que debía hacer después, incluyendo la unción a Eliseo para que tomara su lugar de profeta y asegurándole que aún había 7,000 en Israel que no se habían doblado ante Baal. Elías obedeció los mandamientos de Dios. Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo y los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel, así como Ocosías, el hijo y sucesor de Acab. En vez de morir de muerte natural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Amén. Como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida en este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio, tales como el viento, el fuego y los terremotos, pero Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros, como en el silbido apacible. Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes, sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de esas muestras de poderío, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Como dije anteriormente, muchas veces nos imaginamos que porque Dios nos quiere usar o porque Dios nos quiere enviar a hacer ciertas cosas, Dios nos va a tener con ciertas comodidades, pero no es así. Muchas veces y mayoritariamente, la mayoría de las veces, la voluntad de Dios no es igual a nuestros pensamientos son diferentes. Y muchas veces nos encontramos en situaciones como se encontró el profeta Elías, en el cual se desanimó y hasta deseó morir. Pero así fue como Dios le fue mostrando su poder, le fue mostrando que Él tenía que pasar por esas cosas para que Dios pudiera usarla. La humildad, la sencillez viene a través del sometimiento a Dios y no de otras formas. Entonces Dios muchas veces nos tiene que someter en diversas situaciones que suenan un poco severas, un poco fuertes, pero así es la forma en que solo Dios puede obrar en nuestros corazones y puede cambiarnos. Dios sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, y Dios nos conoce muy bien. Y muchas veces nos tiene que preparar de distintas formas y maneras para enviarnos a ese propósito que Él desea enviarnos a nosotros, y nos tiene que preparar de la mejor manera porque Él sabe que y nosotros sabemos que cuando Él nos envía, cuando vamos de parte de Dios, no podemos fracasar, es imposible que podamos fracasar. En cambio, cuando vamos de parte de nosotros, poniendo nuestro poder por delante o poniendo nuestra fuerza, nuestras habilidades o nuestros pensamientos, seguramente fracasemos. Entonces, cuando aprendemos a someternos a Dios, cuando aprendemos a humillarnos a Dios, aunque Dios nos ponga en las situaciones más bajas, es cuando Dios nos da esa humildad tan necesaria que necesita una persona que sigue a Dios, una persona que ama a Dios, una persona que está entregada a Dios y una persona que Dios necesita usar para su obra. Amén. Todos tenemos distintos propósitos delante del Señor, pero todos trabajamos en conjunto para un mismo fin. Y por eso es que nunca debemos de desanimarnos cuando vemos que quizás aquel hermano está pasando por una situación más cómoda, aquel hermano tiene más comodidades que nosotros, aquel hermano tiene una vida diferente. Nunca debemos de mirar eso, sino que debemos dejarnos de usar por Dios y dejar que sea su voluntad la que dirija nuestros pasos y no sea nuestra voluntad o nuestras intenciones. Aprender a someternos como se sometió el profeta Elías, al cual Dios lo pudo usar de esa forma.
La Biblia no habla mucho de su nacimiento, ni de dónde nació, ni nada, ni de su infancia, ni en la forma que vivió, como quizás tenemos el conocimiento de algunos otros profetas, pero sabemos que Dios en ese tiempo lo había preparado para cuando lo llamó y lo envió a predicar su palabra, lo envió a llevarle ese mensaje a este rey tan poderoso, como dije, que se había apartado de Dios. Y no solo él, sino que estaba destruyendo o llevando por ese camino equivocado a todo el pueblo de Israel. Y Dios siempre amó a ese pueblo, Dios lo escogió, lo sacó de Egipto, como conocemos su historia, y siempre lo amó, siempre estuvo pendiente de su pueblo, y por eso, para rescatar a su pueblo, decide hacer todo esto, en lo cual nosotros quizás vemos como una persona de Dios, o podemos comentar como una persona de Dios, un profeta de Dios, puede matar, puede degollar a 850 personas, pero esa era la voluntad de Dios, y eso era lo que tenía que hacer Elías, y seguramente Dios lo había preparado para eso. Y estas historias muchas veces, cuando no las tomamos con la verdadera sabiduría o espiritualidad, nos parecen un poco chocantes, pero cuando entendemos que Dios muchas veces tiene que actuar de raíz para poder erradicar ese mal que está acabando con su pueblo, Él lo hace. Encontramos historias muy numerosas en las cuales Dios destruyó pueblos enteros, destruyó niños, mujeres, hombres, porque se habían apartado de Él, o eran un mal ejemplo para su pueblo, y Él sabía que si el pueblo se unía a esos otros pueblos, se iba a desviar, como lo vemos aquí, este pueblo de Israel desviado. Pero suponemos que después de esto, estas personas, este pueblo, el cual presenció este espectáculo de Dios, seguramente se volvió a Dios y comprendió que Dios era el verdadero Dios, y no este Dios de Baal o de Acera al cual adoraba este rey Acab. También vemos cómo Elías tuvo que seguir trabajando con el rey Acab y su esposa para hacerlo volver a ese camino en el cual ellos anteriormente conocían, pero tristemente se habían desviado. Así que, como siempre, esperamos que esta historia de este día nos haya hablado de una forma diferente, que a través de lo que Dios hizo con el profeta Elías, de la forma que lo usó, de lo que Dios hizo con el rey Acab, con estos adoradores a dioses falsos, nos muestre una lección un poquito diferente, y nos muestre que Dios, cuando desea que alguien vuelva a sus caminos, va a hacer lo imposible, lo impensado para que esa persona o esas personas puedan volver. Entonces nunca nos asombremos del poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Solo mantengámonos siempre fieles a Dios, obediente a su palabra, obediente a sus mandamientos, obediente a su mensaje, lo que el Señor nos hable. Y de seguro, aunque no entiendamos el propósito de Dios, como dice su palabra, todo lo que sucede es para nuestro bien, y así es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que, como siempre, los invitamos a que a través de la palabra del Señor, como en el caso de hoy, nos podamos fortalecer, y veamos que estas historias, podemos decir, escritas aquí en la Biblia, tienen un propósito para nuestra vida, no solo para que conozcamos el antiguo pueblo de Dios, sino que para que veamos también las consecuencias de lo que sucede cuando desobedecemos a Dios, o cuando obedecemos a Dios, como en el caso del profeta Elías, y todo lo que Dios hizo con él en un tiempo de mucha pobreza, de mucho hambre, en un tiempo de sequía, en el cual alimentó a esa viuda que estaba a punto de morir. Su hijo muere y luego lo resucita. Y ahí es cuando vemos el poder de Dios. Así Dios puede actuar en nuestros días, pero nosotros debemos de someternos y debemos dejar que su voluntad se lleve a cabo. Amén, mis hermanos. Así que gracias una vez más, como siempre, a cada uno de los que estuvieron ahí del otro lado. Y sabemos que una vez más el Señor nos ha hablado a través de su palabra, nos ha mostrado algo diferente, y de eso se trata
de que cada miércoles nos podamos reunir para recibir la palabra del Señor, y a través de un estudio que quizás no ocupe mucho tiempo, el Señor nos pueda hablar grandes cosas y nos pueda usar para su propósito. Así que los invitamos, para aquellos que aún no conocen de Dios, que le den una oportunidad, que entreguen su vida al Señor, y de seguro no se van a arrepentir, porque ese es lo mejor que nos puede haber sucedido, y es lo mejor que le puede suceder a aquellos que están apartados, separados o sin conocer a Dios. Dios nos da una oportunidad cada día, y no debemos desaprovecharla. Amén. Así que vamos a orar dándole las gracias al Señor y pidiéndole que en el nombre de Jesús Él nos dé la sabiduría necesaria para poder recibir estas enseñanzas, y que a través de su Santo Espíritu Él pueda hablarnos nuevamente. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias te damos, Padre, por tu amor, Señor, incondicional, por tu presencia, por tu poder, por tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos, Señor, por ese poder maravilloso, Señor, el cual tú te muestras cada día, Señor, cada momento, en todo tiempo, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de poder, una vez más, haber estudiado tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por estos libros que encontramos escritos aquí en tu santa palabra, Señor. Y gracias te damos una vez más por cada enseñanza que tú nos dejas a través de estas historias que sucedieron en esos tiempos, estos relatos, Padre. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos a través de tu siervo Elías, Padre, lo poderoso, Señor, lo que tú puedes hacer, Señor, la forma, Padre, en que tú lo alimentaste, Señor, la forma, Padre, en que tú lo protegiste, la forma en que tú lo cuidaste y la forma que tú lo usaste. Gracias te damos, Señor, por tu poder maravilloso, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que a través de estos libros, Padre, tú nos des la sabiduría necesaria, Señor, que necesitamos para poder marchar adelante, para poder perseverar, para poder marchar, Señor, unidos a tu mano. No dejemos, Señor, que las situaciones adversas que se nos presentan, Señor, nos aparten o nos desvíen de tu voluntad, Padre. Que cada situación adversa que tú pongas, Señor, nos fortalezca y nos una más a ti, Padre. Esa es nuestra oración, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos des la sabiduría necesaria, Señor, para poder entender y conocer tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que hemos estado reunidos aquí una vez más, Señor. Gracias te damos por aquellos que nos han estado acompañando, y gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por el ministerio, por este lugar, Padre, y por todo lo que tú has hecho, Señor, haces y vas a hacer en este lugar, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de tener un nuevo día y recibir tu palabra, tus enseñanzas una vez más. En tus manos nos encomendamos, Padre. Ayúdanos, fortalécenos, cuídanos y guíanos, Señor, con tu poder. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos cada una de nuestras peticiones y necesidades delante de ti, creyendo y confiando, Señor, que tú tienes el poder para obrar, Padre. Gracias, Señor. Danos, Padre, una mente, un corazón, Señor, entregado y dispuesto para ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y gracias te damos, Señor. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí. Gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias por aquellos que siempre están apoyando el ministerio de una forma o de otra, y los invitamos, si el Señor lo permite, para el próximo domingo estaremos con las puertas abiertas aquí. Vamos a celebrar, si el Señor lo permite, la Santa Cena, así que los invitamos. Todos los que puedan llegar son bienvenidos. Los esperamos. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.